en la segunda sesión del ciclo Novela gráfica en lenguaje dibujado, que se dedicará en esta ocasión a las influencias de la banda de cine, el cómic y el manga en el lenguaje gráfico hispanoamericano. Yo digo banda de cine porque yo voy a hablar en español, que es mal. Lo leemos por aquí, no sé cómo se dice, banda de cine, ¿sabéis cómo se dice francés? Banda de cine, lo vamos a decir así. Yo digo bande cine. Bande cine, ¿ves? Suena mucho mejor. Pues me acompañan en esta mesa gente que sabe más que yo para compensar. En el fondo tenemos a Marcos Cifuentes, coautor del libro El último cartucho, una crónica periodística sobre los entretelones del conflicto limítrofe entre Perú y Chile. También es guionista de Señorita Laura, una novela gráfica de no ficción basada en la vida real de Laura Bozzo, la más polémica conductora de televisión de América Latina, y columnista de opinión. Ha conducido programas de radio, televisión por cable y colabora con diferentes publicaciones impresas y online del Perú, de España y del mundo entero. Esto has dicho tú, entonces no... Vamos. Y aquí a mi lado está Natalia Carrero, autora de Soy una caja, de Una habitación impropia, en la editorial Caballo de Troya, la reciente Yo misma, supongo, en editorial Rata, y del cómic Letra Rebelde, que está aquí en editorial Belleza Infinita. También comparte sus reflexiones gráficas sobre la vida en el blog Lectora Común. Pues entre los tres vamos a intentar hablar un poco de lo que es, pues, estas tres corrientes que existen en el mundo del cómic, tres corrientes, tres escuelas, tres tradiciones, la santísima trinidad del cómic, que es el cómic franco-belga, el norteamericano y el japonés. Y yo que, para hacerlo un poco así más defendido, vamos a empezar mojándonos un poco. ¿Y cuál es vuestro preferido? Hay que elegir uno de los tres, amigo. No, eso es trampa. Ah, claro. Yo creo que dependiendo de la época Pues. se escoge uno u otro. Yo, por ejemplo, ahora siento mucha curiosidad por el manga porque conozco gente joven que lo está leyendo y asumiendo. Y me llama muchísimo la atención su avidez por leerla. Entonces me interesa el manga. No es que sea mi favorita, sino ahora es como un motivo de lectura actual. Pero antes yo había leído BD, yo le llamaba banda de cine, le llamo BD, o BD, Clara, claro, sí. Tintín, todo eso, pues fue mi favorito durante una época, hasta que luego más adelante evolucionas y dices, pues qué rollo eso. Pero bueno, que ahora a mí me gusta un poco de todo. Vale. No, ya, si lo hablamos, lo último que estoy leyendo estoy leyendo después del Incal, todas las otras que no son el Incal, o sea, Sí. antes del Incal, después del Incal, y creo que hay un par más de esas. Jodorowsky. No son tan buenas como... No, pero bueno. Es que Jodorowsky nos ha dejado sin Moebius. Si no... Sí. Bueno, en realidad ella ha contestado bien, que es para que nos vamos a decantar. Tú te has decantado un poquito, pero bueno, está bien. Sí, Bueno, pues. es lo último que estoy leyendo. O sea, sí, por eso. Así Ella no ha se moja. estado así bien lidiado. Bueno, en realidad, para el que no lo sepa, voy a hacer una pequeña introducción de... evidentemente estamos hablando de tres cosas: el BD, la banda de cine, o el comic book y el manga. Etimológicamente es lo mismo. O sea, son tres palabras para definir la misma cosa en distintos sitios. Bande dessinée es una adaptación en francés del inglés comic strip, de tirada cómica, que por ejemplo en Portugal se llama, creo, banda diseñada, o en Brasil cuadriños, que vienen de ese bande dessinée. Una cosa curiosa de la denominación en francés es que es la única denominación que no incluye como género. O sea, siempre cómic alude a lo cómico, en manga también, pero ellos no dice nada. Cómic venía de comic strip, que era tira cómica, y de ahí pasó a comic book, que era la recopilación de esas tiras cómicas. Y el manga, que yo el japonés lo domino regular, tengo que mirarlo porque era man informal y ga dibujo, algo así como dibujos caprichosos o garabatos o imágenes insignificantes, porque es una cosa como de consumo rápido. Parece que al año se consumen 1.000 millones de volúmenes en blanco y negro de manga en Japón. Eso también define por qué son las tres grandes corrientes. En Francia se supone que hay otra estadística, que un francés lee una media de 10 cómics al año, y no el mismo francés, sino cada francés 10 cómics al año. O sea que para ellos el cómic es como para nosotros el marca. Vamos a comentar un poco, antes de pasar al recorrido levemente, ¿creéis que existen rasgos diferenciadores entre los estilos? ¿O es más una cuestión de denominación, como yo he dicho? Pues
Sí, O yo sea, creo que desde vuestro punto al vosotros leerlo, tampoco... sí, yo lo que creo que es que todo, bueno, yo lo esencializo mucho más, ¿no? Todo deriva en una narración gráfica o un tipo de comunicación cultural que está en un soporte y que obedece según al público al que se dirige. Por ejemplo, el manga, como bien has dicho, pues está dirigido a una industria multitudinaria y por lo tanto pues está ávida de géneros y ávida de novedades. Ahí se hacen series que se van siguiendo puntualmente y que tienen muchos seguidores. O hay otros tipos de libros, de narraciones gráficas, por ejemplo la novela gráfica que ahora en esta zona del mundo se lleva mucho, es una novela gráfica con mucho despliegue técnico, que en imprenta es muy cara, que el autor es como, tiene un aura que domina la técnica muchísimo, no solo la técnica, la destreza del dibujo, sino también domina la narración y domina la tecnología. Entonces, bueno, hay diferentes... Depende del formato y del público al que se dirige, pues se obedece a un estilo o otro estilo. En muchos periódicos que son publicaciones también pues del día a día de usar y tirar y que ponen mucho, nos dicen mucho de cómo es la cultura, pues solo ver ahí leer las historietas de un tipo de periódico, sí, de un país o de otro, ya te coloca la cabeza por donde andan los tiros por ahí, ¿no? Sí, a mí en particular me parece, por ejemplo, que el manga tiene, incluso el manga hecho como para el consumo más rápido, para adolescentes. Y estoy pensando, por ejemplo, en Dragon Ball, me acuerdo mucho que tiene estas como escenas como de acción muy duras, y por momentos tiene estas viñetas en las que en medio de la acción no pasa nada, ¿no? Son simplemente, para usar el término cinematográfico, tomas de paisaje, ¿no? Y nada más, que eso en el cómic americano, en el de cine, no lo harían, ¿no? Porque como que es una narración más orientada a llegar a donde tiene que llegar, ¿no? En cambio, el manga, incluso este ejemplo que podría parecer más, Sí. no sé, más de acción, se toma sus tiempos. Se toma sus tiempos, se toma sus tiempos en para salirse de lo que es la acción, ¿no? De la narración. Creo que si me preguntas, más allá de estilos, gráficos y de todo eso, al nivel de cómo usa el cómic para narrar una historia, me parece que por allí podría ir. Sí, a mí me cuesta, desde luego, o sea, si yo creo que, o sea, yo apuesto por la pura definición de la traducción de la palabra cómic, porque no sé, o sea, ¿qué tiene que ver Asterix con Moebius? No, nada. ¿Qué tiene que ver los cómics de superhéroes que decimos que es el comic book americano con Robert Crumb y el Underground? O el manga, también tengo menos idea de manga, pero bueno, no es lo mismo Adolf, que es la novela gráfica súper, pues eso, más al estilo de lo que pensamos que una novela gráfica, que cualquier Dragon Ball o Akira o no sé qué. Entonces también dentro de la misma supuesta corriente, es como van saliendo, con lo cual es todo trampa, es mentira, estamos hablando de cómic. Claro, es mentira. Es que para complicar más las cosas hay el novel anime, que es este manga francés. Sí, es verdad. Ya se nos complica todo. Eso yo no lo he leído, pero había visto que ya es cuando la mezcla ya supera todo. Pues vamos a ver un pequeño recorrido. Vamos a ver unos dibujitos, porque es mejor hablar de cómics viendo cómics, o de manga o BD. Si es que logramos salir de aquí. Bueno. Ahora no se ve nada.
tuyo primero? Pensé que me decías que... No, tú cuenta... Pensé que... Entonces regresamos al anterior. Eso es lo que no... Madre mía. Eso, está bien. Bueno, empezamos... En verdad lo que Pepe decía era como... Es lo que me ha tenido pensando durante toda la elaboración de esta pequeña presentación, que tiene que ver con hasta cuáles son los límites, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos viendo ahí son todos cómics peruanos, ¿no? Entonces, ahí tienes, claro, algo que es obviamente un anime, algo que podría ir en una onda más de cine, si quieres, si piensas en el cliché, y luego esto que dice Carboncito, que es obvio que podría haber salido de una onda tipo Cramp o Underground gringa. Y esta es una noticia con la que me topé ahora, que me parece muy buena, entonces, y justifica acá, es que no entendamos nada y se den cuenta que nos hemos topado y hemos llegado a un punto muerto. No estamos solos, han descubierto que la inteligencia artificial no puede entender los cómics. Están tratando de enseñarle a los robots a leer cómics y no pueden. Así que cuando los robots vayan a tomar el planeta, podemos empezar a comunicarnos todos en cómics y tendremos alguna chance contra ellos. A ver, y esa es la pregunta que creo que del millón acá, ¿no? ¿Qué cosa es la influencia? A mí siempre me ha dado mucha risa esta de acá, ¿no? Que es que se le acerca a Miguelito y le enseña el cómic de Periquita, ¿no? Y le dice, ¿quién es? Esa es tu abuelita, ¿no? Pero obviamente, al margen del parecido, no sé, o sea, si han leído alguna vez el cómic de Periquita, que es un cómic muy soso en realidad, no se parece en absoluto a Mafalda, salvo el hecho de que es una niña y hay un lenguaje gráfico muy sencillo, y esas son las diferencias, ¿no? Y bueno, claro, digamos, el peinado, pero no mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, esto sí es influencia, me parece bastante clara, ¿no? Peanuts o Charlie Brown o Carlitos o como quieran decirle, y Mafalda. Y es una influencia obviamente y ampliamente reconocida, ¿no? Y de hecho esto es algo muy curioso, que es la introducción de dos personajes que luego se vuelven estables en la tira. Arriba tenemos la introducción de Franklin, que es un niño negro, que además es una historia muy bonita porque es un niño negro que le escribe a Schutz y le dice, ¿por qué no hay alguien como yo en tu tira? ¿No? Sería bueno. Y esa carta, a su vez, se la reenvía a la mamá de este niño a Schutz, y Schutz le dice, sí, tienes razón, y algunos meses después aparece el personaje de Franklin en la playa. Y alguna vez le preguntaron a Kino cómo así se le ocurrió la introducción de Libertad en la playa, y él dijo que efectivamente no mencionó la referencia a Franklin, pero dijo que fue una de tantas cosas que tomó del cómic de Peanuts. Luego, para ver la otra referencia, porque claro, cuando hablamos de cómic latinoamericano, como que la referencia inevitable y para siempre es Mafalda, ¿no? Es como el punto inicial. El otro punto inicial del otro estilo, porque de nuevo, ¿no? Cuando uno habla de estilos, como del cómic gringo o del bandecineo y también de la historieta latinoamericana, no hay un estilo real, hay varias escuelas, y una de esas escuelas creo que es el Eternauta, ¿no? Como es el referente, y se parece mucho incluso hasta en la construcción de las tiras a Milton Caniff. Y tienes ahí a esto, claro, esto está súper lleno de texto, pero en principio es incluso lo mismo, fíjense, hasta el recuadro, el título, ¿no? Y de hecho Milton Caniff, de nuevo, ¿no? Sobre todo Solano López dijo que Milton Caniff había sido una gran inspiración para crear esta especie de historia extraña en la que los extraterrestres invaden América Latina, que además en la versión nueva del Eternauta invaden América Latina porque la Unión Soviética y Estados Unidos llegan a un acuerdo, ¿no? con los extraterrestres, y le dicen, miren, acá hay una zona que no nos sirve para nada, ¿por qué no la invaden? ¿Sí? ¿Cuál es la versión nueva? En la segunda versión que hizo Oesterheld sin Solano López, sino con
con Brett. Ah, ese es... Ahí es una onda más política Ese y no hay lo una, era, sí. claro, es que es más político ahí Osterheld con todo lo que le estaba pasando, ¿no? Ah. Y ahí me gusta menos el dibujo en esa, me gusta más esta, ¿no? Esta versión me gusta más el dibujo, pero el Eternauta, el remake que él mismo hizo era mucho más político. Le mete mucho más discurso político. Sí, ¿no? sí. Eso no lo he leído. Está muy bueno. Bueno, y también está, por supuesto, lo que no tiene ningún tipo de pretensión de trascendencia, ¿no? Que esto se llama Kamandí, es un cómic mexicano muy popular y hecho nuevamente para el consumo masivo, para leer y tirar, ¿no? Pero pegó, y de hecho yo leía estas cosas cuando era niño, ¿no? No tenía ni idea que era mexicano, yo pensaba que lo estaban haciendo un norteamericano, ¿no? Porque además no te imaginas un mexicano Tan dibujando no, sino dibujando a esta especie Sí, como sí, de sí. fakir, no sé qué cosa es, no sé. Super fakir, sí. No tengo idea, ¿no? Y que claramente hasta, o sea, ni siquiera se han tomado la molestia de levantar un poquito el brazo de Superman para que no parezca una copia, ¿no? Le han O puesto sea, un turbante. sí, pues, no mucho más en realidad. Y bueno, acá hay un mapa muy simpático que podemos ver otro día, pero en general, esto es lo que yo podría, a todo esto le podríamos llamar una especie como de primera ola de influencia latinoamericana, en el que casi todo se toma del cómic norteamericano. Estamos hablando hasta los años 60, incluso creo que era hegemónico en todo el mundo en realidad, ¿no? Pero luego empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Esto es Condorito, que es, de nuevo, ¿no? Cómic como muy de consumo rápido y que básicamente son chistes. O sea, chistes en serio, ¿no? Y esto es la típica revista que te dan en la peluquería mientras matas el rato. Y que al margen, y que tiene una serie de personajes que son costumbristas muy simpáticos, pero que yo siempre encontraba en un estilo que además, por supuesto, esto se publica hace 50 años probablemente, ¿no? Pero a través de todos estos años han tenido, por supuesto, cientos de dibujantes que no tienen créditos, porque esto es consumo masivo, pero hay una línea gráfica que estableció Peyo, que es el creador original, y que yo encuentro muchas semejanzas con la bande dessinée, con el cómic franco-belga, ¿no? El tipo de ambientación, fíjense en el caballo, en realidad en general es como... nunca lo he tenido claro, nunca leí una entrevista en la que él se refiere a eso, pero a mí me parece bastante claro esto, ¿no? Es la misma época de Lucky Luke, de Asterix. Y luego tienes esta otra cosa súper, ¿cuál es la palabra aquí? No sé, como de muy mal gusto, que se llama Hermelinda Linda, que es un cómic mexicano que empezó como una especie de cómic de terror, que es el que ven a la izquierda, que se llama Brujerías. Una cosa muy, muy barata, de terror, muy influenciado por los cómics gringos, pero de la EC, ¿no? De estas cosas que terminaron siendo censuradas, pero que en México también sufrieron su propia censura, ¿no? Porque hablaban de brujería y de cosas que iban contra la Iglesia Católica. ¿Y es de la misma época de...? Sí, es la misma de los época cómics de EC, sí, efectivamente, inicios de los 60. Y gracias a la censura empieza a transformarse en algo cómico, que es lo que ven a la derecha, ¿no? En que Hermelinda Linda resulta que es una especie de bruja muy fea que está siempre con muchas ganas de conseguir novio. Y una serie de situaciones muy, muy grotescas, de un humor muy, muy burdo, pero que resultó muy, muy exitoso, y que la verdad es que a mí nunca me pareció que no he tenido mucho que envidiarle de nuevo, ¿no? A toda esta gente de lo que en su momento era Mato, Krampol, todo eso, ¿no? Y luego empezaron a llegar, y fuimos inundados por heavy metal, los franceses. Gracias a los españoles, que traducían a los franceses y mandaban las revistas de heavy metal. Además, claro, la traducción era, ¿no? Heavy metal, ¿no? Metal Horland. Sí. Sí. Esas traducciones maravillosas. No tenía nada.
Pero era una buena estrategia de marketing que le habían puesto heavy metal a Metal Horland, porque terminamos todos consumiendo estas cosas. Y luego está esto de que de dónde empieza la influencia, dónde termina, ¿no? Lo llega Jodorowsky, que es, nadie sabe muy bien de dónde, es chileno, pero él es, siempre reivindica su ascendencia y termina muy, muy vinculado casi intrínsecamente a la banda de cine, ¿no? A Incal, a Moebius. Esto de acá, este cómic de la izquierda, es uno de los primeros cómics que él guioniza, pero lo guioniza con un dibujante mexicano, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Y se publica en francés, pero lo guioniza con un dibujante mexicano y yo nunca sé si se le puede considerar parte de la historieta latina también. A mí siempre me pareció... yo siempre he buscado alguna referencia, por ejemplo, que se llame Incal. Yo sé que el Incal tiene que ver con el tarot, básicamente, y todo eso, pero el hecho que se llame Incal de pronto tiene alguna referencia. Inca nunca lo he tenido muy claro. Entonces, de nuevo, ¿qué es la influencia, ¿no? Y esto es lo que empieza a ocurrir a partir sobre todo de los 90, que el manga nos invade a todos y hay una serie y de hecho creo que todavía hay muchos chicos que solamente dibujan manga, y sobre todo que es lo típico cuando eres adolescente que dibujas únicamente estilo manga, ¿no? A la izquierda, estos tres son ejemplos peruanos. A la izquierda es una publicación que cuesta 5 soles, 1 euro, un poco más de 1 euro, se publica, se vende en los kioscos, la gente lo compra. Al medio es una página de una novela gráfica que se llama Grumete Grau, que Grau es como un héroe de la República Peruana, una cosa así, pero es su infancia, ¿no? Y es como hecho por un chico que solamente, de hecho, no sé si se ve, pero Grau parece Astro Boy allí, ¿no? Y luego y hay un libro también que se llama Kimo Kawaii, que se va a publicar aquí en España, lo va a publicar Random, y que son las aventuras de un otaku que conoce a una cosplayer, y es solamente un mundo con puras referencias al anime, ¿no? Y acá yo quería poner un paréntesis súper rápido que tiene que ver con qué demonios es la influencia, qué demonios es esto que tú decías, bueno, que cada uno, la banda de cine, el cómic, cómo los diferenciamos, ¿no? Mucha gente ha tratado de arrastrar de resolver esta contradicción de la cosa propia, ¿no? Yéndose a lo precolombino, ¿no? Que estas son las líneas de Nazca, estas son ilustraciones Mochica, que de hecho funcionan, no sé, ¿se ve bien esta parte de acá? Funcionan, sobre todo el cuadro de abajo, funcionan como cómic en el sentido de que tienen una secuencia, ¿no? Hay una secuencia de acontecimientos, ¿no? No solamente una ilustración que está contando un hecho, sino que se puede leer de una manera secuencial en el tiempo, ¿no? Estas son ilustraciones de Guamán Poma Ayala, que es contemporáneo de Garcilaso de la Vega, del Inca Garcilaso de la Vega, y que básicamente son ilustraciones sobre la vida y la conquista, la vida de los incas y la conquista. Y que es algo que se ha retomado mucho, ¿no? De hecho, como la línea gráfica en las historietas actuales, de hecho la tipografía y a la hora de... Este es un libro, el que está a la izquierda es uno de nuestros expresidentes, y lo de la derecha es una referencia a la época del terrorismo que hubo en Perú en los años 80, y usan esa línea gráfica. Yo no sé hasta qué punto eso es retroceder demasiado para avanzar algo. No lo sé, pero yo creo que funciona, y funciona bastante bien. Entonces ¿qué cosa es la historieta latina? ¿Cómo la diferenciamos de las otras tres corrientes? Yo no lo sé. No, esto podría verlo de nuevo, ¿no? Para alguien que estoy citando mucho hoy, pero esto lo podría haber dibujado Cramp, ¿no? Claramente. Y eso lo hace un chico que se llama David Galiquio, ese es Lito el perro, y que en el estilo de Trump, y nuevamente es un animal que la pasa muy bien con chicas y cosas por el estilo, ¿no? Estos son
las nuevas, creo que los de los nuevos, de los famosos latinos nuevos, este es Alberto Montt, que es un chileno que copia mucho a Larson. Bueno, él dice que Larson es su influencia, y de hecho le ha hecho ya un par de homenajes muy obvios, porque esta de acá del Grandes Momentos en la Evolución es como un clásico, ¿no? Y entonces él cada cierto tiempo le hace una referencia de Far Life. Luego tenemos a Liniers, creo que es el más conocido de esta nueva época, ¿no? Que se dibuja siempre como un conejito, a la manera en la que Matt Groening, el creador de Los Simpsons, dibujaba a lo que supuestamente era su familia en From Hell, en este cómic que escribió antes de Los Simpsons, ¿no? Y luego tienes a esta uruguaya cuyas viñetas podrían ser tomadas de Jimmy Corrigan, ¿no? De hecho, hay una de las viñetas que está ahí, la de abajo, es de Jimmy Corrigan, ¿no? Pero uno ya no parece distinguirlas, ¿no? Y luego tenemos esta colombiana que se llama Power Paola, que es así. A mí, yo la sigo mucho, es muy buena. Y ella siempre dice, ¿no?, que sus influencias son Julie Doucet, que es la que hace esta de Vida en Nueva York, y Marjane Satrapi, la de Persepolis, ¿no? Y de hecho, de ahí están. Sí se parecen, pero no hay tanto como aquí. Mako se llama. Mako, este es Mako, sí, es uruguaya, sacó esta novela gráfica que se llama... se me fue. Es muy buena, la venden aquí en la Casa del Libro. Y bueno, nada, hay muchas, de nuevo, hay muchas vertientes, ¿no? Este es un cómic, de nuevo, peruano, sobre la época del terrorismo en el Perú, y es alguien que está claramente influenciado por Joe Sacco, pues, así a más no poder, y sin embargo hay cosas que evidentemente lo distinguen, ¿no? Y yo creo que ese es justo el punto, ¿no? Este es otro peruano, se llama Andrés Eri, vive acá, de hecho. Y claro, y esta gente empieza a nombrarse a sí mismo, a otros latinos como influencia más allá de gente del cómic norteamericano, de la banda de cine o del manga, ¿no? Y este es Juan Acevedo, que es como el papá del cómic en el Perú, y que tiene una serie de estilos como muy diversos, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, esta de acá de la izquierda, que es una página, perfectamente podría haberse sacado de una banda de cine, a pesar de que es el mismo personaje que está en el cuadro de abajo a la derecha, que es mucho más en la onda de una parodia de Disney, si quieren. Y este es el mismo dibujante, el mismo autor, con estas formas ya casi yéndose a lo icónico, ¿no? A lo abstracto, fíjense arriba. Dependiendo de qué cosa dibuja, y este es el mismo, ¿no? Entonces y entonces, pues como Hernán Migoya, que es uno de los que hizo, bueno, es un escritor catalán, que es uno de los que hizo un cómic acá, siempre dice que si Juan Acevedo hubiera nacido en Estados Unidos estaría al mismo nivel de Crumb. Yo creo que sí, la verdad, ¿no? Bastante bueno. Entonces es alguien cuya influencia ya no puedes rastrear porque tiene tantos estilos que es como imposible, ¿no? Y de nuevo, este es como un fanzine que se publica, creo, heroicamente, porque tiene muy buena calidad y mucha duración en el tiempo allá, y que acoge una serie de estilos muy bestias, ¿no? Y muy distintos entre sí, que eso creo que está muy bien, ¿no? Y lo bueno, creo, al final, para terminar, es eso, que más allá de estas tres influencias de afuera, hay algo propio que no estoy muy seguro cómo se llama, ni por dónde es, ni qué tiene a nivel gráfico, a nivel narrativo, no me pregunten temático, pero hay algo, ¿no? Y hay algo que empezamos todos a compartir en común, ¿no? Como en este caso de esta viñeta de Montt de hace 2 años, con una falda. Bueno, eso es todo. Muy
Pues antes de hacer otro, o sea, vamos a mostrar ahora un breve recorrido histórico de estas tres influencias en el mundo del cómic. Pero como estábamos hablando de esto, vamos a comentar así, o sea, ¿cuál es el primer cómic que leísteis y dijiste, madre mía, pero esto se puede hacer así en historietas? Que realmente os influenció más allá de estar leyendo infantil como una lectura infantil. Yo creo que el TVO, pero que, o sea, no, que leía mucho TVO, la familia Ulises, todas estas cosas de Ibáñez, todos estos, Sí. Pero que no fui consciente, pero que sí que me generó como una avidez lectora. Y hubo un momento, o sea, posterior, me refiero posterior, en el que, perdona, es que este señor haciendo cosas. Hubo un momento posterior en el que, después de haber tenido ese momento de simplemente lúdico, de disfrute de leer cómic, ya mayor, lees un cómic y dices, madre mía, esto es más complejo de lo que yo pensaba. Yo es que mi caso es como un caso al revés, como yo soy escritora que luego me pasaba el dibujo, o sea, yo pasé de esa lectura de diversión y de placer infantil a luego Mafalda, Schulz, todo esto, a leer, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes. Y entonces a mí sí que me abrió la mente para la escritura. Pero entonces ya luego contaré cómo mi viaje ha sido como una regresión al dibujo, o sea, partiendo de la palabra, como la palabra me ha ido como separando y como separando de ese mundo infantil tan divertido al que he vuelto a regresar. ¿Y tú? Yo he leído una frase tuya en un sitio que me ha hecho mucha gracia, de Batman Año 1 pudo haber sido escrito por Vargas Llosa. Ah, sí, sí, perfectamente. Batman Año 1 pudo haber sido escrito por Vargas Llosa. Y ya quisiera, creo. Y entintado por la mujer. Entintado en Ola. ¿El qué? Entintado por Olan. Sí. Pero sí, ¿no? Pues, bueno, ahora con lo estabas mencionando, estaba pensando en Batman Año 1, que lo encontré, era muy difícil de conseguir en una edición de 5 de acá. Entonces, una edición de los... lo tienen que haber publicado en el 89, acá más o menos, siendo, puede ser de esa época. Y luego otro muy chico, porque claro, al final yo siempre digo que los cómics de superhéroes son como la droga de entrada, ¿no? Es como pruebas eso y de ahí te vas a sustancias más duras. Pero claro, yo me acuerdo mucho de adolescente, había una de los Titanes, de los Teen Titans, una de estas de Marv Wolfman con George Pérez, que además de haber sido la primera vez que me he fijado en el nombre de los autores, dijo, oye, pero esto tiene un autor, porque ¿quién ha hecho esto, no? Y era una cosa en la que aparecía un superhéroe ruso y todos lo recibían con muy buena onda, pero Flash estaba muy receloso porque era ruso y era como... pero era como, y esto, qué raro, porque está muy bien dibujado, muy bien hecho, muy duro además, porque es como... Y era, bueno, eso sí, pero claro, eso es cuando era un chico. Sí. O sea, a mí, por ejemplo, me llamó... Yo leía indistintamente, bueno, aparte de Mortadelos y Ibáñez y demás, que es muy influido por lo francés, Asterix y demás, y luego superhéroes, sin noción. Y recuerdo que me llamó la atención, había un cómic de Franquin, que es un dibujante francés que luego dibujó Spirou y Gastón, no sé cómo se llama, sí, Gastón el Gafe se llamaba aquí la traducción. Bueno, el caso es que este señor, que tiene este dibujo muy parecido a Mortadelo totalmente, tiene un cómic que se llama Ideas Negras, que son viñetas de una página en sombras, solo la silueta en negro, pero con el aspecto de Asterix o de Mortadelo, con ese diseño cómico, pero todo historias muy negras. O sea, yo recuerdo mucho esto de el verdugo que va a cortar la cabeza a un señor y dice, todo aquel que mate deberá ser ejecutado. Le cortaba la cabeza a uno y aparece un señor por detrás que era otro verdugo y decía, todo aquel que mate deberá ser ejecutado. Y había una línea entera de verdugos persiguiendo verdugos, que me pareció llegar mucho más allá que Mortadelo en el contenido filosófico, con el mismo tipo de dibujo, y me marcó un montón. Y luego de comic book creo que también, quizás de esto había una cosa también de la época, yo creo que de la misma época de los Titanes, la Liga de la Justicia,
que era como más humorística, claro. como que Giffen y de Matthijs, y de repente me compré un cómic en el que se supone que era un grupo de superhéroes que están haciendo una barbacoa. Y están sin los trajes, haciendo como qué harían en su día de descanso. O sea, no era comedia, pero era como muy fuera de lo que yo tenía entendido de dar. Y les pasan cosas, pero están, que, pues en su día libre quedan y hacen una barbacoa. Y me parecía un concepto, vamos, maravilloso. Y con que estaba, bueno, y ahora voy a darle yo a los dibujitos. Quería enseñar un poco, pues esto, lo que estamos hablando, lo que he hablado de las influencias de las tres grandes corrientes, pues surgen. Esto, por ejemplo, es ¡ostras! ¿No me vas a esperar o qué? ¿Tiene pausa? No, no tiene pausa. Esto es Little Nemo, que es uno de los primeros cómics de Winsor McCay, desde 1905, se publica entre 1905 y 1911, y es uno de los primeros cómics y una de las primeras obras maestras, bajo mi punto de vista. Siempre eran cómics de una página, eran para los periódicos autoconclusivos, pero siempre con una belleza y un mundo imaginario de este niño Little Nemo que soñaba y se metía en ese mundo maravilloso y acababa siempre con el niño cayéndose de la cama y despertándose. Me parece, es 1905 y es... Me voy a marear. Al final yo que lo había traído aquí. Luego esto es... ¿Aquí estamos? Ok. A ver si hace algo. Pues uno de los creadores de la línea clara, que también llamada, pues eso, bande dessinée o BD, es Tintín, con Hergé, el máximo representante. Empieza a publicarse en un periódico... no me gira ahora a mí. En este periódico, y que es en el suplemento infantil de Le Petit Vintim, que es un diario belga. Era un periódico católico y anticomunista, no en vano la primera aventura, que es la anterior. A ver si da. Bueno. A ver si yo te doy al mando y tú le das. Pues la primera aventura, que era Tintín en el país de los soviets, se hace para mostrar los peligros del comunismo. No sé si veis ahí, pues ahí está enseñándonos cómo son malvados los comunistas, los malvados soviets. Quizás es el origen de muchas polémicas que ha habido después de Tintín y su autor, que han sido acusados de racistas, colonialistas, etcétera. Pero el caso es que Tintín es sin duda, a partir del personaje que se publica de suplemento en ese periódico, se crea una revista y es como el nacimiento de la industria del cómic franco-belga, en este caso belga. Siguiente. Bueno, el anterior, Tintín, era tan famoso que por eso este anterior tiene una foto, porque había gente que creía que era verdad un reportero. En las primeras aventuras Tintín era un reportero de ese periódico y entonces mandaba fotos autografiadas a los fans como si realmente existiera ese niño con tupé que viaja por el mundo con su perro, y la gente le parecía creíble. Este es el número 1 de la revista Superman, que dicen con él empieza todo en Estados Unidos, creado por Joe Shuster y Jerry Siegel, que introducen la moda de los héroes con ropa interior por encima del pantalón. Este número 1, es una cosa en la que se supone que nadie creía, este rollo de mezclar gente con superpoderes era algo poco creíble, y sin embargo pues ya llevan más de 75 años. Me hace mucha gracia el primer número, el siguiente, a ver. Gracias. Pues existe una explicación científica a los poderes de Superman, porque les parecía tan disparatado este concepto de poner a un señor en mallas que tenían que explicarlo científicamente, y ahí vemos abajo como dice una explicación científica de los poderes, y lo compara con las hormigas, que pueden levantar no sé cuántas veces su peso, o con los saltamontes, que saltan tal distancia, porque al principio Superman solo saltaba, como para que estuviéramos tranquilos de que esto no era ninguna locura. Esto es una página de un cómic de Spirit, de Will Eisner, que es sin duda uno de los mayores dibujantes e innovadores, a él pertenece en los años 70, muy posterior a la denominación novela gráfica, pero Spirit es del año 41, y es muy curioso porque, bueno, Spirit es simplemente un encargo para un periódico de una especie de
detective superheroico o algo así, pero Eisner era alguien que decía que algo así como el que era un pintor frustrado y un escritor frustrado y creía que con esas dos cosas podía hacer algo bueno en el nuevo arte secuencial. Esto de la casa, no sé si, pues aquí es muy famoso el cómic del 13 de Rue del Percebe, que hacía Ibáñez también y todo esto, y esto es del año 41, y no, este no es del año 41, este es del año de después de la guerra, porque después de la guerra, cuando vuelve al personaje, él se va a la guerra, deja el personaje, vuelve y empieza a experimentar. Entonces él cuenta, creo que eran 7 páginas, que eran semanales, pero el tema del personaje era una excusa para él. Él de repente está en una escuela y quiere contar así como una casa. De repente otra vez pues decide hablar de el tema de los niños en orfanatos y habla de orfanatos, habla de cuentos. Y todo lo que es el personaje en sí hay veces que apenas aparece. Todo era una excusa para investigar en el arte del cómic. Y este es el que hemos dicho antes, que es el supuesto padre, o sea, bueno, Astro Boy, el manga de Tezuka, que es considerado el padre del manga. No es el primer gran manga, pero sí es el con mayor éxito internacional. Se publica desde el año 52 hasta el 68, tiene una serie, un anime, como dicen ellos, y creo que incluso Disney quiso hacer versiones, y es todo el que se dedica al manga lo considera como una obra fundacional. Esto, antes creo que estábamos hablando de los cómics de horror, esto me parece que era muy interesante traerlo a colación. Es un libro que se publica para ver la importancia del cómic. En el año 54 se publica el libro La seducción de los inocentes por el psiquiatra Frederick Wertham. La tesis del libro es que los cómics son una forma inferior de literatura popular que corrompe a la infancia y es una de las principales causas de la delincuencia juvenil. Su publicación coincide con que hay una investigación en el Congreso sobre la delincuencia y entonces la industria del cómic dicen, pues a lo mejor tiene razón este señor, y por culpa de este señor, digamos, se introduce el código, un código de censura que se crean las propias editoriales. Como veis, lo que pone aquí es una de las grandes perlas del libro, que es: yo pienso que Hitler era un principiante comparado con la industria del cómic. Pero tiene muchas más frases maravillosas, llenas de tolerancia, como las historias de Batman son psicológicamente homosexuales, o las historias del tipo Batman podrían incitar a los niños hacia fantasías homosexuales, de una forma que serían inconscientes. Y luego, solo alguien que ignore los fundamentos de la psiquiatría y la psicopatología del sexo puede no darse cuenta de la sutil atmósfera de homoerotismo que domina las aventuras del maduro Batman y su joven amigo Robin. Estaba un poquito obsesionado el señor con la materia. Además, dijo que la fuerza e independencia de Wonder Woman eran indicios de que era lesbiana. Él lo veía muy claro. Y esto, pues influyó, este señor influía. Siguiente. A Pilote, después de Tintín, después de Tintín y Spirou, que es la gran revista que nace en el 59, dura desde el año 59 hasta el 89, Pilote. En esa se publica Asterix, Blueberry, Lucky Luke, casi todos los cómics de este estilo que conocemos salen en esta revista, y esta es la portada del número 1 en la que salen los personajes de entonces. Es la primera aparición de Asterix, que está ahí en el fondo, y estaba dirigida pues por Goscinny, Uderzo, los propios dibujantes y los propios creadores. El número 1 llegó a vender casi los 300.000 ejemplares que se habían impreso en un solo día. Y esta es la portada del número 0 que hicieron como prueba, en la que están ahí todos los señores ahí aplicaditos para que vean que eran gente seria. Esto es una portada de los años 70 para ver también lo que hablábamos de la evolución del cómic. El cómic como un consumo infantil, o el cómic como un consumo para todos los públicos, e incluso a pesar de que ya a finales de los 60 aparecen novelas gráficas, aparecen cosas como más pensadas para un público adulto, incluso las publicaciones juveniles, como podían ser el comic book de superhéroes, empieza a profundizar, por llamarlo de alguna manera, en algunos temas. Esto es Green Lantern, Green Arrow 85, que es del año 71. Entonces, por lo que tengo entendido, la serie estaba de capa caída, valga la redundancia con las capas, porque no había capas. Y este guionista y este dibujante lo cogen y empiezan mezclan estos dos personajes que solo se parecen en Green, porque lo demás es Lantern y Arrow, no tenían nada que ver, y los ponen en temas
más sociales, o sea, a trabajar en el barrio de negros donde viví. En vez de luchar contra amenazas alienígenas, pues tienes que luchar con los problemas que hay en el barrio de Harlem rodeado de negros, el racismo, el no sé cuánto. Y esta portada, que no superó el código de censura, es en la que, con el fin de sensibilizar a los lectores más jóvenes de los problemas de las drogas, pues hacen que el ayudante de Green Arrow, que es este señor de aquí, Speedy, esté enganchado, adicto a la heroína. Y ahí está esta portada súper que dice, es un junkie. Bueno. Esto es el autor que hablábamos antes con Jodorowsky, Jean Giraud o Moebius. Esta debe ser la primera historieta en la que él pasa de hacer el dibujante de Blueberry, pues una historia del oeste, de aventuras, muy al estilo clásico. Y esta es una primera historia que él hace, aunque aún firma con su nombre, pero creo que ya aparece Moebius, que son las vacaciones de él mismo, de él dibujante, y inaugura ese estilo que después veríamos en los cómics que hemos visto antes de Heavy Metal, Metal Hurlan y Monistas Asociados. Y esto es una ilustración de la Akira de Otomo, que quizás sea una de las que, tanto el cómic como la película, es la que marcan la expansión a todo Occidente del género manga. He cogido ese trozo precisamente por lo mismo que hablaba Marco al principio, de pues una cómic post-apocalíptico lleno de carreras, persecuciones, matanzas, sangre, no sé qué. De repente, con 3 viñetas muy calmadas, son capaces de eso, en un cómic totalmente comercial, lleno de peleas, de sangre y de violencia, están estos momentos de calma que creo que contrastan mucho y que están muy bien contados gráficamente, simplemente sin palabras. Vemos cuál es la situación. Y ya está. Este es el pequeño recorrido. Igualmente, antes de pasar, otra pregunta trampa. O sea, ambos habéis hecho algo parecido, o ambos habéis hecho cómic, aparte de escribir no cómic. ¿Cómo planteáis la diferencia entre contar algo en arte secuencial, como decía Will Eisner, o en otro formato? Es bien difícil. Yo solamente he publicado un cómic. Y de hecho necesité la ayuda de alguien, en este caso de Hernán Migoya, un escritor de cómics catalán, que traduzca el guión y me diga, oye, no, esto no se puede hacer, esto sí. Por más que uno sea lector ávido, consumidor, igual a veces uno piensa, o piensa muy literariamente, o a veces piensa mucho muy cinematográficamente, ¿no? Y el cómic tiene eso. La magia en realidad ocurre entre la viñeta, ¿no? O sea, eso es, por eso Will Eisner le dice el arte secuencial, ¿no? Como tienes un dibujo aquí y otro aquí, y en realidad lo que importa es lo que no ves, ¿no? Lo que está en medio. Y eso es como difícil de manejar, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo más interesante, ¿no? Yo escribía un guión, se lo daba a Hernán, y Hernán hacía como lo que en el cine se llama un storyboard, y luego eso se lo pasaba a un dibujante, ¿no? Y entonces éramos 3, porque yo solo creo que no hubiera podido. Yo en mi caso el planteamiento fue un poco, tenía como un tema y tenía como muchas ganas de lo que yo llamo garabatear. Entonces yo me puse a leer el arte secuencial de Eisner, la revolución de los cómics, Scott McCloud. Luego Linda Barry también es otra teórica americana que es de la factura de Matt Groening, todos estos, y también ha teorizado mucho sobre la libertad en la página, sobre lo que es una línea, cómo se puede seguir una narración que no sigue unos mecanismos previsibles. Entonces yo creo que el cómic, al menos a mí lo que me aporta es que es esa libertad de ir a donde tú quieres. Entonces yo he trabajado con esa libertad, y cada uno se pone sus reglas
precisamente un poco para ir en contra de esas reglas. Entonces, yo he ido encontrando, o sea, tenía como un tema y una inquietud y la he ido como trabajando sobre la marcha. Pues aprovechemos y cuéntanos un poco Sí, yo he hecho como una pequeña presentación porque a mí me invitaron a venir aquí con este título tan grandilocuente que son influencias de la BD, el cómic y el manga en el lenguaje gráfico latinoamericano, y es muy grande para mí. Yo me siento absolutamente incapaz de ser sistemática, sobre todo yo tengo una mente pues más creadora y más inquieta, y eso no podía yo hacerlo, pero lo consulté con quien me había traído aquí y digo, bueno, como yo acabo de publicar un cómic, yo lo que sí que puedo hacer es como contar mi aproximación al cómic. De hecho, me han definido más como escritora, también ahora me puedo definir como que he hecho este cómic, pero no soy ni una cosa ni otra. Soy más bien este dibujo que está aquí, y hablo desde este dibujo que se llama La lectora común. Es alguien que, como se ve, pues está como sale de un libro, ¿no? Sale de un libro no sin intención, con intención de decir que todo lo que va a decir a partir de ahora procede de los libros, de la cultura letrada que ella ha recibido. Este personaje también se caracteriza porque es muy visceral y no puede renunciar a ciertos roles cada vez que lee o cada vez que se enfrenta a un discurso de cómic o de novela o todo lo que lee. Entonces es mujer, es blanca, occidental, acomodada, hasta cierto punto es letrada y agamberrada. Entonces voy a pasar las diapositivas un poco rápido y aviso que la letra que yo hago no es siempre para que no tiene por qué ser leída. Es más, igual que una de las herencias del manga, es ese silencio, esas expansiones en la página y esos movimientos cinéticos, yo los ejerzo con la letra. O sea, la letra la quiero desformatear. Entonces está hecho intencionadamente si alguien no lo entiende. Lo que tiene que entender es un poco a dónde apunta la ficha. ¿Me lo pasas, Marcos, por favor? Entonces, bueno, este es un apunte también del pasado, en el que vemos a la protagonista de la que yo hablo, que es la lectora común, cómo se relaciona con los libros. Aquí dice que está asomada a los libros, pero realmente está asomada o está escondida o está aplastada o está refugiada. O sea, es alguien que tiene una relación, en cualquier caso, con los libros como muy íntima, muy libre, muy curiosa, y que es capaz de decir en público que en su caso es muy letra herida, porque pudo más su deseo de ser culta, que es como un deseo de posar y decir, yo he leído esto, he leído esta novela gráfica, he leído a Chris Ware, he leído a todos estos grandes americanos, que el deseo de pasarlo bien. Entonces, la he escogido porque refleja también la ruptura de la literatura o de la lectura, tanto de gráfico como de literatura, como entretenimiento y como un aprendizaje lúdico y que te aporta algo, a otro tipo que es como el leer porque tienes que hablar con alguien sobre tal libro. Entonces también, ya que he venido aquí, digo, también voy a hablar también no solo de lo gráfico, sino también yo hago ficciones, narraciones con páginas convencionales, las letras están en horizontal, una debajo de otra, y cuento historias. En concreto, tengo estas 3 ficciones, la última es Yo misma supongo. Lo que quería destacar aquí es que las 3 tienen algún tipo de dibujo. Ese dibujo al principio pensé que era como más o menos deliberado, aunque venía a colación por la narración, pero luego me he ido dando cuenta de que en mi forma de narrar el dibujo es un dibujo siempre de trazo rápido y como improvisado, aunque procede de una reflexión más intensa y concentrada en palabras. Entonces yo siempre veo que el lenguaje narrativo que yo empleo es como más intenso y el lenguaje gráfico que yo empleo es más ligero. Si puedes pasar, pero en concreto estoy aquí pues por este cómic, ¿no? Letra Rebelde, que es un cómic de estilo muy libre, es sin viñetas, o sea, eso es más herencia también de la ruptura de viñetas, Chris Ware y en adelante, y hay muchas americanas. Hay una, eso que has dicho tú, ¿cómo se llama? Acevedo, de que cambia de género, eso es interesantísimo. Entonces ahora hay muchísimas americanas, una Liana Fink, que en función de lo que quiere contar, pues su estilo adopta un formato
formato u otro. Aquí en este cómic es un compendio, o sea, es una narración que sí que es lineal, pero que también es una narración que funciona por acumulación. Está hecho como de gags, pero porque es una colección de escritos y dibujos durante mucho tiempo, y en los que se ve cómo nace este personaje, que es la lectora común, y cómo cuestiona lo que lee y cómo se enfrenta a lo que lee. Aquí son dos ejemplos de dos momentos. En el primer momento es como alguien le contó un cuento y dice cae ya digamos, en el infierno de los libros, aunque también puede ser considerado un paraíso, o cómo se pierde en el mundo de los libros. Y en la otra página está leyendo una novela y cómo ya no lo vive tanto como una caída, sino como un entretenimiento, ¿no? Que es una novela, siempre va a ser puro entretenimiento. Son diferentes aproximaciones que obedecen a diferentes momentos en que la lectora común se enfrenta a la lectura. Aquí, pensando un poco en traer algo de influencias más claras, pues pensé, sintetizando, digo, pues es que esa viñeta de Schulz, aún a lo gráfico, que es la inmediatez del historietista, con lo que se puede considerar la alta literatura, ¿no? Con Tolstoy, Dostoyevsky, quien no ha soñado con hacer alguna vez la gran obra. Entonces, frente a esta influencia que sintetiza las dos facciones que lee la lectora común, que lo gráfico y lo literario, pues hace ella su propio garabato, que ella está destinada, como protagonista de Letra Rebelde, está destinada a estar en su propia casa, no tiene tiempo ni para escribir ni para leer, pero tiene como una pulsión muy fuerte y le hace garabatear. Dice, pues yo también en mi propio cuaderno hago mi gran obra. Aquí pasamos ahora por una zona de diapositivas que tienen que ver con el abecedario, y ha sido muy interesante cuando tú contraponías ese psicólogo que decía, los cómics son malísimos, ¿no? Pues es que, claro, analizándolo tendría en la época, o sea, había ahí una guerra de discursos, ¿no? Sí, no sí. una guerra, sino, o sea, los discursos nunca son inocentes. Tú que has publicado el de Laura, ¿no? O sea, no es un discurso inocente, es un discurso con tu visión periodística y de conocimiento de ese dato tan concreto, sabes qué hacer con ese discurso. Entonces, pues la lectora común se da cuenta también, como es un libro experiencial, cómo las cosas que ha leído y que a menudo ha considerado que en ese momento eran maravillosas, cómo de repente se le derrumban. Entonces se pone a pensar mucho, en concreto, en el abecedario, y pues como no tiene ella tiempo de escribirlo, lo tiene que dibujar. Es más rápido, eso sí que lo puedo decir, es más rápido dibujar este dibujo que está aquí que escribir un capítulo de una novela. Entonces esa inmediatez es lo que le atrae. Entonces, en ese sentido, pues el cómic puede ser también sintetizado como que es un cómic que muestra el debate o muestra las tensiones o el proceso entre palabra y dibujo, que viene a ser como el de letra y línea. Y en última instancia, yo ya me digo que soy garabateadora. Si pasas, otra manera de decir lo mismo es cómo el lenguaje a esta propia lectora, por la rapidez de vida que lleva y por el tipo de reflexión que hace, se le transforma en ese prado de rayas, de flores y de alegrías. Y dice, vengo de aquí y voy hacia allá, ¿no? Que viene de lo que yo llamo a veces como una literatura densa, y quiere ir hacia una literatura gráfica del movimiento, y entonces quiero reflejar todos estos contrastes. Al mismo tiempo, estos contrastes son experienciales en su caso. Ella cuenta, dice, es que yo soy una ama de casa, yo no produzco económicamente nada y yo me siento bastante inútil en esta sociedad, pero al mismo tiempo tengo como una pulsión y tengo que hacer algo con todo ello. Dice, así que yo, sea como sea, voy a hacer mi propio cómic contando cómo no puedo escribir novelas, cómo soy una inútil, pero que yo tengo ideas. Entonces, su única forma de hacer ideas es como así como de una pulsión eléctrica, como si tuviera detrás una carga, va cargada de creatividad y las pone por ahí.
Esta también es otra página, bueno, que es de puertas para adentro, como muchas veces las amas de casa padecen como un síndrome que es el síndrome de no ser nada en nadie o de la insignificancia. Y en este caso, puestos a ser insignificante, dice, pues yo estoy aquí y estoy pesando cuánto pesa una A, cuánto pesa una B, porque voy a conocer el abecedario perfectamente. Otras veces se pone también estupenda o así como un poco idealista y se cree que el mundo va mal y obedece a una estructura alfabética que está dispuesta de una manera determinada y cree que si trastoca algo pues todo va a cambiar a mejor, es un poco idealista. Y aquí esto es una caída de los dioses poéticos. Ella cuenta también cómo pues, cuando era joven leyó la carta a un joven poeta de Rilke y ella quiso llegar al gran arte y ser trascendente, y como ahora en la madurez se pone a leerlo en su casa cuando su contexto ha cambiado y cómo le cae la poética, las palabras que Rilke dedicaba a un poeta, ella se las aplica a sí misma, como que todavía conserva el espíritu poético, si puedes pasar, pero cómo no le sirve para nada todo el texto que se ve, que ahora no hace falta leerlo, es el texto más o menos literal de las cartas a un joven poeta, de la primera carta, en la que le dice al poeta que no sirve mucho, pero que debería pensarlo bien si de verdad quiere ser poeta, que es algo como muy romántico, ¿no? Entonces ella se da cuenta cómo Rilke no tiene nada que decirle a la hora en que ella está en su casa, llega al supermercado o le reclama a un niño o tiene que cambiar un pañal. Entonces que todo eso no le sirve y que lo que sí que le sirve en cambio es como las acciones que ella hace, ¿no? Este es un muro que dice, es un muro que mi imaginación ha dibujado en un papel y gracias a este muro yo puedo hacer esta acción que es dibujar un cómic. Entonces eso es como su triunfo dentro del pequeño hogar, y esto es un triunfo que aunque no lo parezca también bebe de los cómics superheroicos, quiere decir que es algo que no es grandilocuente, es pequeño, pero es como un gran triunfo, ¿no? Es el ama de casa que no se deja invisibilizar o no se deja desaparecer. Es decir, yo también tengo aquí que decir la mía, y se dibuja con su muro imaginario y su ordenador. Aquí la he puesto para sintetizar un momento también en el que al principio pone que le encargaron un poema para participar en una antología que le pagaban 50 euros. Entonces, como al ponerse a escribir ve que las frases se le transforman en gusanos y tal, porque lo hace apresuradamente, porque si no tiene el tiempo, no le llega la vida, tiene otros quehaceres, y al final dice pues que no lo hace, que se le desordenaron los gusanos y no lo hace. Dice que es como, está hablando de una crisis y de un desequilibrio, ¿no? De un desequilibrio del momento rápido que vive y del mundo con muchos mensajes y muchas demandas. Entonces dice, el siguiente paso era entregarse al desorden. En ese desorden en el que se entrega es como en el que antes dibujaba el muro, aquí dibuja una máquina de coser, que es como la acción que le ayudará a coser su discurso y a sentirse protagonista de su propio cómic insignificante. Y luego, aquí ya estamos llegando al final, es un ejemplo de cómo la lectora común en su juventud al leer emulaba todo lo que leía. Aquí acababa de leer Miguel Street, es un libro de Naipaul, es una novela de formación en la que en el capítulo final el protagonista abandona la casa familiar, el pueblo familiar, pues un poco para ir a la universidad y sufrir ese desclasamiento cultural y luego en el futuro económico incluso, y se dirige como viaja mejor. Ella, la lectora común, al terminar de leer esa novela, quiere emular al protagonista de Miguel Street, sale a la calle y a ella lo que no va a ninguna universidad, que lo que le impacta son los discursos de la calle con todas las palabras, porque tiene más un sentido auditivo y del ruido y de lo fragmentario, y lo que le pasa es ese dibujo así como un poquito de color. Ya está, este es como finalmente la lectora común unifica su discurso gráfico con su vida cotidiana. Pues aquí la vemos ya con sus hijos, que los lleva a la piscina mientras ella nada, y cómo se da cuenta que la vida es así, que no tiene que ir tan atacada, que no se le tienen por qué romper los discursos. Incluso imagina que está nadando, que el agua son letras y que su propio medio es nadar en letras. Entonces, si avanzas como
es eso, que ella llega a la conclusión de que el medio son las letras son las ideas con las que construimos narraciones, que es esa necesidad humana que decía, bueno, que dice todo el mundo, de contar historias y de no detenernos nunca. Historias que no son inocentes, al igual que el abecedario, tienen que estar como tienen una intención detrás, incluso cuando nos lo creamos. Y pongo una última diapositiva que es de agradecimiento a la audiencia, en el que os digo, apreciada audiencia, que siento no haber hablado de forma sistemática de influencias, pero que por la forma en que yo he contado lo que cuento, creo que hay bastantes influencias. La capa viene de los superhéroes, en concreto también esta Linda Barry es alguien que ha influido mucho en esta presentación, es alguien que tiene mucho que decir del cómic actual. Eso es todo. Muy bien.